Y iniciamos con una oración en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ya los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Y renueva la faz de la tierra. Esperamos que esta tarde de reunión, de capacitación, sea muy fructífera. El día de hoy tenemos a Pablo Pérez de la Vega, que ya todos conocemos, es el director de la Oficina de Comunicación. Nos va a dar una rápida capacitación para generar o redactar notas periodísticas y posteriormente está con nosotros también Juan Carlos Carredano, que nos dará una semblanza sobre qué es el storytelling y cómo emplear la creatividad en generar historias. Entonces, empezamos con Pablo y pues le cedo la palabra. Gracias, Jesús. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Gracias, Juan Carlos, también por conectarte. Juan Carlos es de Reino de la sección de señores de México Poniente. Tiene años en Reino Christi. Me dio clases en Anáhuac y ahora somos colegas. Digo, me lleva como 2 años, tampoco es tanto, pero sí, va. Muy bien, pues bienvenidos. Gracias a todos. Vamos a iniciar esta sesión en línea. Les voy a compartir una presentación que preparé. El primer tema que vamos a ver es el tema de algo básico, que es redacción periodística, ¿no? Y comunicación, sobre todo que muchos de nosotros nos toca redactar eventos, nos toca redactar sucesos que pasan en la localidad. Si queremos, pues darles esta capacitación para que tengamos las bases para poder redactar. No lo puedo hacer como taller por el tiempo, me dijeron que tengo media hora, entonces voy a tratar de darles un curso de periodismo en media hora. Voy a tratar de ser muy ágil. Y bueno, pues primero que nada hay que hacernos esta reflexión personal, ¿no? ¿Por qué quiero comunicar? O sea, ¿por qué quiero comunicar? Y en las localidades, en los apostolados, en las secciones, en los colegios, universidades, apostolados, pues ¿por qué queremos comunicar? Pues simple y sencillamente para llevar la buena nueva, ¿no? Porque la comunicación lo entendemos como servicio y evangelización. Servicio porque es un trabajo muy laborioso, es bonito, sí, pero sí implica mucho. Por ejemplo, hacer un buen video, hacer una buena nota, hacer un buen diseño, pues sí te implica tiempo y te implica mucho esfuerzo y horas de trabajo que a veces no se ven reflejadas porque publicas el póster y alguien ve la coma que no iba, ¿no? Y entonces todo el trabajo se fue en la coma que no iba. Entonces, y todas las horas que hay detrás. Entonces, sí es servicio, pero también es evangelización. Podemos comunicar, podemos evangelizar a través de la comunicación. Y así lo hizo el Papa Francisco. Y así lo está haciendo el Papa León XIV, ¿no? Evangelizar a través de la comunicación, sobre todo en este cambio de época que estamos viviendo. Y les quiero compartir esta muy brevemente, pero es importante que todos conozcamos esta diapositiva y conozcamos los principios de comunicación que tenemos dentro del Reino Christi. ¿Esto de dónde surge? Pues de la gran crisis que vivimos con el fundador. De ahí se aprendió mucho en el tema en todos los aspectos, pero también en el tema de comunicación. Y esto es un trabajo, pues, de varios directores de comunicación de hace varios años y es como un poco los aprendizajes que tuvimos desde la comunicación. El primero, todo comunica, todos comunicamos. ¿Esto a qué se refiere? Todos somos agentes de comunicación dentro del Reino Christi, legionarios, consagradas, laicos consagrados, laicos, formadores, directores de colegio, alumnos, todos. Si alguien comete algún error y falla y es grabado en una cuenta y se sube a redes, se hace la crisis, ¿no? Entonces, y puede ser un laico, puede ser un alumno, puede ser quien sea, pero como es Reino Christi, es colegio, es universidad, se nos hace el problema. Entonces, todo comunica, todos comunicamos. Vivimos en un mundo intercomunicado donde ya no hay privacidad y todo es público. Entonces, hay que vivir con esa conciencia de que todo comunica y todos comunicamos. El segundo aspecto, siempre comunicamos de manera proactiva, positiva y respetuosa. Y esto es bien importante. De manera proactiva, positiva y respetuosa. Aquí digo, no me detengo mucho, pero pues cuando hay una situación complicada, nosotros lo que vemos es mejor comunicar nosotros al inicio que esperar a que algún medio o alguien lo comunique externo, porque lo comunican de una manera distorsionada o no pegada a la verdad o semiverdad. Entonces,
sí es importante nosotros comunicar con una manera proactiva, positiva y respetuosa. Un ejemplo de esto es en 2019 que la Legión publica el primer informe sobre el tema de abuso sexual dentro de la Legión de Cristo del 1941 a 2019. Se comunicó de manera proactiva, nadie nos pidió publicarlo, se publicó de manera proactiva, ¿no? Reconociendo todo lo del pasado y actuando obviamente. Entonces, eso se refiere a este punto. El tres, siempre somos transparentes y siempre decimos la verdad. Nunca decimos mentiras. Nunca van a ver un comunicado que diga una mentira porque siempre se descubre la verdad. Entonces, es mejor reconocer, pedir perdón, reparar y continuar, ¿no? Es un poco el aprendizaje. Escuchamos y dialogamos abiertamente. Nos ha tocado, incluso ayer me dio mucha risa porque Jesús, nos consiguió una invitación para un simposio, un coloquio sobre el Papa Francisco en la UNAM. Entonces me hizo muy curioso que fuéramos a la UNAM a hablar del legado del Papa Francisco, ¿ah? Y pues dialogamos, escuchamos abiertamente porque hay posturas muy encontradas y era bastante bien, ¿no? Siempre pensamos primero en el movimiento. ¿Esto a qué se refiere? Cuando vamos a comunicar, siempre pensamos primero en los públicos internos, es decir, legionarios, consagradas, laicos consagrados, laicos, apostolados. Siempre pensamos primero en el movimiento y después círculos concéntricos hacia afuera. Colaboramos en la comunicación eclesial, esto es bien importante, trabajamos muy estrechamente a nivel país con la Conferencia de Episcopado Mexicano. De hecho, actualmente somos 6 personas en la oficina de comunicación. De esos 6, dos somos actualmente asesores de la pastoral de la comunicación de la Conferencia de Episcopado Mexicano, tan estrechamente que estamos asesorando a nivel comunicación. Y en varias localidades también están trabajando mucho en la comunicación en las diócesis, ¿ve? Eso nos da mucho gusto. Fomentamos relaciones personales, somos catalizadores de los cambios culturales, con todo este cambio que ha habido de la federación y la nueva estructura de gobierno y todo eso, pues obviamente la comunicación es catalizadora en este cambio cultural. Siempre trabajamos con profesionalismo y colaboramos con otras instancias, otros territorios, otras realidades. ¿Y por qué con profesionalismo? Porque trabajar para el Reino Christi, para la Iglesia y para Cristo, pues yo creo que es lo más importante y debemos de dar la mayor calidad que podamos, ¿no? Entonces hay que hacerlo todo con mucho profesionalismo, con calidad y siempre respetamos los canales de comunicación, ¿no? O sea, el WhatsApp es un medio informal, no oficial, la página web sí es oficial, las redes sociales son informales, etcétera. Cada canal de comunicación tiene su naturaleza y depende de lo que vamos a comunicar, son los canales que utilizamos. Entonces, básicamente es como los aprendizajes más grandes que estuvieron en los últimos años a nivel comunicación y que son principios que nos rigen dentro de las oficinas de comunicación de los nueve territorios del Reino Christi, de las ramas consagradas, de los ex consagrados y de la legión, ¿no? Entonces, bueno, continuamos. Vamos ahora ya a entrar al tema, ¿no? Y este tema lo titulé Redacción periodística, nota informativa, ¿no? Y tenemos que, pues, aprender a redactar de manera periodística y de manera ágil y breve. Y vamos a hacer ejercicios, no los vamos a poder compartir por el tiempo, pero sí me gustaría que tuvieran un papel y lápiz a la mano o una tablet o algo para poder redactar, escribir. Y ya después, si quieren compartir, nos lo mandarán por WhatsApp para ir viendo cómo vamos mejorando, ¿no? Pero bueno, prácticamente pues ir por todo el mundo y predicar el evangelio es lo que buscamos, ¿no? Buscamos que la comunicación sea evangelización, ¿no? Y que si publicamos una nota de un trido, de un apostolado, de algún encuentro con Cristo, de algún evento que tenga una localidad, etcétera, que siempre sea con esa finalidad de predicar el evangelio. ¿Cómo? Pues se puede iniciar con un testimonio, se puede iniciar con alguna mejor práctica, con alguna frase, con algo que la gente cuando lo lea pueda percibir una luz del Espíritu Santo y pueda tener un proceso pues, de conversión y tal, ¿no? Sí ha sucedido, no sabemos cuántas veces, pero por ejemplo, el año pasado me dijeron que una candidata de las consagradas, su primera inquietud vocacional llegó porque vio un video que hicimos de oficina de comunicación sobre algún evento de las consagradas. De ahí como que lo encontró en internet, le llamó la atención, empezó a buscar y pues ahorita está en etapa de formación con las consagradas. A mí me pasó con un legionario. Entonces todo eso pues da gusto porque cuántos casos habrá que no sabemos, pero bueno, por eso hay que hacer el mejor esfuerzo con mayor calidad posible y con este enfoque evangelizador, ¿no? Desde la comunicación. Y bueno,
Ahorita vamos a aprender en los 22 minutos que me quedan, aprender a redactar noticias sencillas, claras y veraces. ¿Ok? Primero vamos a repasar qué es una noticia. Una noticia es un hecho actual, relevante y verificable. Si yo ahorita publico, tuvimos el convivio de Navidad en la localidad tal, lo publico en mayo, pues ya fue Navidad, ya pasaron 4 meses, pues ya no es ni actual ni relevante, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser muy ágiles en la comunicación, porque son, sobre todo son noticias. Sucede algo y máximo en 1 o 2 días mandamos la información para que esté publicándose lo antes posible en la página web, para no perder esa actualidad y esa relevancia, ¿no? De repente nos llegan noticias, muy pocos casos, pero nos llegan noticias muy retrasadas, de semanas atrás, pues digo, esto ya pasó, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta esto. Segundo, nos ayuda a contar lo que Dios hace en el Reino Cristo, en la localidad, en la comunidad, ¿no? Eso es importante contar. De hecho, una vez tuvimos la oportunidad de convivir con Valentina Alarraqui. Ella nos platicaba que en una comida que tuvimos, ella nos platicaba que cuando inició, ella se dice que es judía conversa y pues ella es católica. Más bien su papá tuvo 5 esposas, ¿no? Y ella es hija del segundo matrimonio, que es católica, y ella nació católica y todo, ¿no? Y su mamá, ella nació en México, se iban a vivir a Italia, y Valentina dijo, pues voy a Italia, ¿qué hago? Entonces, tenían ahí amigos en Televisa, hablaron con Jacobo Saludowski, y le dijo, vamos a ir a Italia. Y Jacobo le dice, oye, Valentina, ¿no quieres trabajar conmigo? Y Valentina, ¿de qué? Pues de periodista, de reportera. Y ella, ¿y qué hago ahí o qué? Como sabía hablar italiano, español, inglés, dijo, mira, es bien sencillo. Tú tienes que estar en el Vaticano, ver y contarme lo que pasa allá. Punto. Tan simple como es una niña tenía creo que 19, 20 años. Ah, pues ves al Vaticano, escucha, ve y cuéntame lo que pasa allá. Punto. Eso es la comunicación, tan sencillo como esa periodística. Entonces, pues se lanzó y empezó a comunicar, ¿no? Y bueno, ya lleva ahí 40 y tantos años. Y hay varios tipos de textos a nivel periodístico. Si alguien tiene preguntas, me puede interrumpir o puede hacerlo por el chat. Tipos de textos, hay nota informativa, crónica, entrevistas, son las principales. Hay más, pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita en la nota informativa, ¿no? Y también es importante aclarar esto. Hay que diferenciar entre informar y opinar. Informar es decir lo que pasó, punto. Y opinar es emitir un juicio de valor. La misa estuvo muy emotiva y muy bonita y me encantó. Está bien, eso es opinión, porque está diciendo que te gustó. En que la misa se vivió en un ambiente de comunión, un ambiente eucarístico, eso ya es decir lo que pasó, ¿no? Entonces, es importante en las noticias que redactemos siempre estar informando y no tanto opinando, ¿no? Y en la redacción, pues de iglesia, yo le puse aquí parroquial, pues sí tenemos que priorizar la información, ¿no? Porque finalmente son canales, la página web es un canal abierto, un canal institucional abierto que busca informar, ¿no? Entonces, por eso es mejor informar que opinar en el género de noticia que estamos revisando, ¿no? Y bueno, características de la noticia, de este género periodístico, es el más sencillo, directo y corto, ¿no? ¿Y cómo surgió? Pues con el telégrafo en 1830, que tenían que escribir poquito, en decir mucho en pocas líneas, así como cuando nació el Twitter, que era un poquito la imitación del telégrafo. Por eso se redacta de manera corta y de manera directa y sencilla, ¿no? Y la idea era redactar noticias con el menor número de palabras posibles. Y respondía a dos causas, porque costaba dinero cada palabrita que mandaban por el telégrafo y segundo, porque buscaba transmitir información rápida, ¿no? A públicos que no estaban acostumbrados a leer o que apenas estaban aprendiendo a leer, ¿no? Y luego la noticia, es importante esto, debe de responder a 5 simples preguntas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿O para qué? ¿No? Son 6 preguntas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? ¿Ok? Eso es lo más importante. Y esto memorícenselo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo y por qué? ¿Qué? Pues cuál es el sujeto, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Quién? ¿Quién es la persona que está siendo el protagonista de eso, ¿no? ¿Cuándo? Fecha.
¿Dónde? El lugar. ¿Cómo? ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Por qué o para qué sucedieron las cosas, ¿no? Entonces es importantísimo tenerlo claro en el género periodístico. Vamos a ver ejemplos ahorita. Y esto es bien importante. Cuando redactemos una noticia, hay que empezar primero por esto. ¿Qué, quién, cuándo y dónde? Es lo más importante. Pablo dio un taller de redacción periodística en Zoom el 27 de mayo. Ahí estamos, qué, quién, cuándo, dónde, ¿no? ¿Cómo? De una manera padrísima, experto, bla, bla, le pueden inventar ahí, no inventar. ¿Y por qué o para qué? Pues para capacitar a todos los responsables de comunicación de las diferentes realidades del Reino Christi, ¿no? Ahí tenemos nuestra noticia, nuestro párrafo armado, donde estamos diciendo lo que pasó, sin emitir juicios de valor y siendo muy sencillos y decir lo que pasó, ¿ok? Después, para estructurar una noticia debemos tener un título claro y llamativo, ¿no? Claro y llamativo. Y hay varios tipos de títulos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando fallece el Papa Francisco, pues, el título más con el puro título te dice qué pasó, fallece Papa Francisco, fallece Francisco. En dos palabras está diciendo pues todo lo que pasó, ¿verdad? Ya después en la nota redactas, pues básicamente qué pasó, ¿no? Cuando eligen al nuevo Papa, ¿cuál podría ser el título? Norteamericano electo como Papa. Cuatro palabritas, le estás diciendo todo lo que pasó, ¿no? Entonces, ya después en el párrafo uno, pues ya haces toda la redacción de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, ¿ok? Luego, el título debe ser claro y llamativo, tampoco se cae en el amarillismo, porque también eso, ¿no? Y tampoco en el tan corto que no se entienda, no hacerlo como telégrafo, tampoco como clave Morse, ¿no? Pero sí, hay varios periodistas que decían, entre más palabras, menos lectores. Y es importante eso. ¿Por qué? Porque un lector en los tiempos actuales va a leer el título y si acaso el primer párrafo. De ahí para abajo, el 5% de las personas van a leer lo que sigue. Entonces hay que esmerarse en un buen título y un buen primer párrafo. Lo demás también hay que esmerarse, pero hay que esmerarse más en el título y primer párrafo, porque es lo que más va a ser leído. Es lo que más va a ver la gente. Entonces, sí es importante tener claro esto, ¿no? El cuerpo, ya se puede desarrollar toda la nota. Y el cierre, algunos datos extras, invitaciones o agradecimientos, ¿no? Y recuerden, lo más importante va al inicio. Hay una diferenciación, yo como trabajé en Anáhuac, era bien simpático trabajar en la revista para egresados porque era una revista, pues, periodística de multipúblico, es decir, la leían egresados de Anáhuac desde 22 años hasta 90, 100 años, ¿no? Y eran ingenieros, químicos, administradores, comunicadores, o sea, era un público muy amplio y era bien difícil elegir artículos que a todo mundo le interesaba. ¿Cómo eliges un artículo que le interese a una persona de 22 años y a uno de 80? Un ingeniero y un médico era bien complicado y elegíamos temas muy genéricos. Por ejemplo, un día me acuerdo que dijimos, oye, a todos nos da insomnio, de una u otra forma nos da insomnio. ¿Por qué nos da insomnio? Vamos a pedir un médico al director de la Facultad de Medicina que nos haga un artículo de X extensión sobre por qué nos da insomnio, las causas físicas, fisiológicas de por qué nos da insomnio. Hablé con el director de carrera, le encantó la idea, le dimos X tiempo para hacer el artículo, se tardó un poco más, me lo entrega, lo leo y decía, el hipotálamo segrega no sé qué sustancia que ocasiona que no sé qué. Yo lo leí y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Lo leí 3 veces y no le entendí nada. Le dije, oiga, doctor, lo que pasa es que pues esto va a un público más sencillo que no nada más doctores, ¿no? Entonces necesitamos cosas más sencillas. Necesitamos pues el lenguaje más entendible, ¿no? Y bueno, sí está bien, le dimos otras 2 semanas, me lo entregó igual. Yo no, bueno, entonces ya mejor lo entrevisté, me explicó y ya lo redacté yo, ¿no? Entonces sí es importante la diferencia entre la parte sencilla y también la parte noticiosa con la parte académica. La parte académica, una investigación académica, te empieza a justificar, te empieza a contextualizar y al final acaba lo importante, que es el descubrimiento. Una reacción periodística, primero se pone lo importante y al final los detalles, ¿no? Esa es un poco la mezcla. Entonces, si vamos a escribir de manera periodística, que es lo que buscaríamos,
pues es empezar con lo más importante y lo menos importante al final. ¿Ok? Vamos a ver algunos consejos para redacción. Ya lo decíamos, lenguaje sencillo y directo. Evitar rodeos y repeticiones. De por sí tenemos pocas palabras, hay que evitar redundancias. Por ejemplo, el día de hoy, martes 27 de mayo, pues ya estás redundando. El día de hoy, 27 de mayo, pues nada más di el día de hoy. O di 27 de mayo, no digas el día de hoy, porque estás redundando, ¿no? Entonces hay que ser, evitar rodeos, repeticiones, cuidar siempre nombres, fechas, datos, que todo esté correcto, bien escrito, incluir frases importantes entrecomilladas, alguna frase que alguien haya dicho, algún testimonio, y ortografía es importantísima. Una vez yo trabajé en una universidad que no voy a decir el nombre, pero pues era del Reino Christi, y ponen un espectacular en la carretera que ponen universidad con C. Y yo, Dios mío, un espectacular con universidad con C. Dices, no, bueno. Entonces es importante cuidar la ortografía y hay herramientas para eso, desde el corrector de Word hasta ChatGPT que te puede corregir los errores ortográficos, ¿no? Y de sintaxis y todo esto. Entonces usen esas herramientas, se vale, para asegurarnos que la redacción y ortografía estén impecables, ¿no? Después vamos a ver un ejemplo muy sencillo, que esto fue de hace unos años, 2019, que hubo derrame de Grupo México, que es una empresa muy grande, afectó la vida, o sea, hubo un derrame y afectó la vida marina, pero no a vaquita. Entonces, aquí se abren micrófonos muy breve. Derrame de Grupo México afecta vida marina, pero no a vaquita. ¿Qué quiere decir ese título? ¿Lo entienden? ¿Alguien puede decirme si es entendible o no es entendible y por qué? Si no, yo pregunto aleatoriamente. No, a mí no me parece entendible, se me hace que está muy ambiguo, si como que si lo lees realmente no queda claro ni vaquita, ni, o sea, como que no está muy claro, dejan todo muy ambiguo y como abierto. Es correcto. Entonces aquí dices, pues no sé qué es esto y lo pasas, no lo vas a leer. O bien, si te puede interesar, lo lees el primer párrafo que dice así. El derrame de Grupo México en el Mar de Cortés o Golfo de California afecta principalmente a invertebrados marinos como los moluscos y animales sésiles, es decir, que no se mueven. Entre los que se encuentran corales o esponjas, además impacta en crustáceos como las langostas porque tienen poco desplazamiento y en menor medida mamíferos marinos, delfines o ballenas que no pudieron alejarse rápido de la contingencia dio a conocer al reconocido científico Lorenzo Rojas Bracho. ¿Alguien me puede decir un resumen de eso? ¿Te entendieron? O sea, sigo sin entender qué es vaquita. ¿Verdad? O sea, exacto. Entonces en el primer párrafo dices, ¿qué está diciendo esta nota, no? Y esto estuvo publicado en un periódico. Y ahí está Ernesto Méndez que lo publicó. Y pues no sabes ni qué es Grupo México. Bueno, ahí dice, ¿quién Grupo México? ¿Dónde? Pero no te da un contexto. O sea, ese primer párrafo y no lo entiendes, ¿no? Entonces ya después aquí viene el desarrollo de la noticia, que ya explico un poquito más. Pero este lenguaje es muy especializado para gente de biología o que sabe de temas de biología o tal, ¿no? Eh, pero para un mortal, pues no. Ahora bien, la iglesia tiene 2000 años de antigüedad y tenemos muchos términos que no toda la gente entiende. ¿Sabes? Nos puede pasar lo mismo, pero con el lenguaje de iglesia, ¿no? Que de repente podemos poner, se incorporan collabs como título, ¿no? Y tú, pues bueno, se incorporan 5 collabs. Pues yo puedo entender, porque soy de Reino, que se incorporaron a Reino Christi o entraron al cursillo de colaboradores, pues 5, ¿no? Pero alguien externo que haya eso, pues va a decir, se incorporan 5 collabs, va a quedar como la vaquita, ¿qué es eso, no? Entonces necesitamos cuidar mucho lo que escribimos, cómo lo escribimos, aunque sabemos que es para gente interna, también es importante, pues como está público en las páginas de Facebook, ya todo es público, sí es importante escribir si usamos algún término interno, colaboradores, punto, que son jóvenes coma, que son jóvenes voluntarios que dan un año de su vida, o sea, explicando algunos términos es más entendible eso, ¿no? Entonces este ejemplo lo puse adrede porque trasladándolo al mundo eclesial y al mundo del Reino Christi, pues sí, a veces podemos caer en eso, ¿no? Y no dar a entender mejor lo que tenemos que dar a entender, ¿no? Y bueno, vamos a seguir. Esta la voy a brincar porque me quedan 7 minutos.
Por ejemplo, esta la saqué hoy de Vatican News, que dice, Roma da la bienvenida a su nuevo obispo, León XIV. Soy romano con ustedes. ¿No? Título, creo que se entiende. Y dice, en su primer discurso como obispo de Roma, el Papa agradeció al alcalde y a las autoridades civiles y militares su cálida acogida y subrayó su compromiso con la ciudad, destacando la importancia de trabajar juntos por el bien común y la dignidad humana. Para ustedes y con ustedes soy romano, afirmó con emoción. Ya te da pues un contexto de la nota. Si te interesa, vas a seguir leyendo y ya vas revisando. Entonces, aquí, por ejemplo, nos faltaría el cuándo. Aquí no dice la fecha, por ejemplo. Y creo que por aquí en el chat decían, es importante poner la fecha, sí es importante el lugar y la fecha al menos para contextualizar, sobre todo cuando buscamos alguna nota en el futuro, o sea, pasando meses la buscamos, encontramos esa nota y no sabemos cuándo pasó. Es importante, igual si pasó hoy, pues igual es muy evidente, pero en varias semanas o varios meses, si alguien busca la nota, la encuentras y dices, hijo, esto, ¿cuándo pasó y dónde? Es importante ponerla. No igual como principal, pero sí poner la nota, el lugar y la fecha, ¿no? Y bueno, esto es importantísimo. Este es el secreto de los escritores y de los periodistas. Los mejores escritores de libros son los periodistas. ¿Por qué? Porque el lenguaje es muy entendible, el lenguaje es muy ameno, no es cansado, no es tedioso. Los mejores escritores son los periodistas, los que escriben libros que son periodistas. Andrés Oppenheimer, por ejemplo, lo hace muy bien. Y ellos usan un secreto que se llama modelo de Toulmin, que consiste en un modelo de las 20 palabras. ¿Qué es esto de 20 palabras? Es una técnica de redacción clara y concisa que se usa especialmente en noticias y textos, ¿no? Hay un estudio, varios estudios, que dicen que un europeo puede entender hasta 40 palabras por frase. Entendamos frase como sujeto, verbo y predicado, una oración, sujeto, verbo y predicado. Esa oración, un europeo puede entender al 100% 40 palabras en cada oración. Un mexicano, un latino, puede entender máximo 20 palabras por oración. 20 palabras por oración. Entonces, es importante, cuando ustedes redacten, traten de hacerlo en párrafos y cada párrafo que tenga 2 o 3 oraciones y cada oración no más de 20 palabras. Repito, en párrafos, cada párrafo 2 o 3 oraciones y cada oración que no tenga más de 20 palabras. Sin que se escuche Telegram, obviamente, ¿no? Entonces, estos son ejercicios, hay que hacerlos. Ahorita les iba a pedir ejercicio para no dar tiempo, que redacten una noticia de lo que estamos pasando ahorita, que digan, el día de hoy, 40 y tantas personas del Reino Cristo recibieron una formación en línea donde Juan Carlos Carrerano dio una extraordinaria noticia, tal. Redacten y luego cuenten las palabras por frase y vean cuántas les va a salir. Entonces, por ejemplo, tomen un artículo de Andrés Oppenheimer, que es el que más usa esto, algún libro de él, hay varios, cuenten las palabras por oración y van a ver que no usa más de 20 por oración y párrafos de 3 o 4 oraciones, ¿no? Yo sugiero 3, ¿no? Esto obliga a ser directos, a evitar repeticiones, en hacer ideas largas en frases simples. Y así es más conciso y más entendible, ¿no? Esto mejora la legibilidad y el entendimiento de las personas que van a leer esa noticia. Entonces, esto es como que el secreto de los escritores. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio que no lo hice yo, pero vamos a contar esto. Por ejemplo, este primer párrafo dice, en su primer discurso como obispo de Roma, el Papa agradeció al alcalde y a las autoridades civiles y militares su calle de acogida y subrayó su compromiso con la ciudad, destacando, o sea, aquí ya se fue muy largo. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, o sea, ya se fue como a 50 palabras, 60. Aquí hubiera sido bien. En su primer discurso como obispo de Roma, el Papa agradeció al alcalde y a las autoridades civiles y militares su calle de acogida. Punto y seguido. El Papa subrayó su compromiso con la ciudad y destacó la importancia de trabajar juntos por el bien común y la dignidad humana. Punto. Y luego 2 puntos. Para ustedes y con ustedes soy romano, afirmó con emoción. Este párrafo lo hemos hecho en 3 oraciones de no más de 20 palabras y les puedo garantizar que la gente que lo lea lo va a entender mejor, lo va a comprender mejor. Entonces, estos son ejercicios, hay que hacerlo así, se hace hábito, obviamente, pero hay que, cuando los que se van a dedicar a redactar, tienen que hacerlo bajo este modelo de las 20 palabras, ¿no?
Entonces, bueno, me quedan 2 minutos. Aquí pues hay un ejemplo, pero bueno, y aquí básicamente era el ejercicio para que redactar una noticia y simplemente pensar un evento parroquial, un evento de Reino de Cristo, un evento de la localidad, de lo que fuera, y poner qué pasó, quién participó, cuándo fue, dónde ocurrió, por qué se realizó y cómo se desarrolló. Redactan esa noticia, después cuentan las 20 palabras, le ponen un título y nos la mandan por WhatsApp, ¿no? Si quieren hacerlo así. Y sobre todo esto es importante para practicar y para redactar mejor, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría, si alguien tiene alguna duda en estos 2 minutos que nos quedan, abierto los micrófonos por si alguien quiere preguntar algo, con mucho gusto lo pueden hacer. Y perdón por la rapidez, pero espero que haya sido claro. Muchas gracias, Pablo. Yo nada más tengo una duda. Sí. Por ejemplo, utilizando herramientas como ChatGPT, se me ocurría cuál será el mejor momento. O el primero, en el cual le pones, ayúdame a redactar una nota, en donde responde, o sea, pones todas las preguntas, las respuestas y ayúdame a elaborarla, y a partir de ahí la corriges y le metes ya toda la magia. O al revés, creas una nota y me puedes corregir, por favor, si hay errores. ¿Cuál me recomiendas más? Las dos. Yo haría la primera, básicamente le digo, pero obviamente para que después vamos a hacer una práctica de inteligencia artificial, pero creo que será muy bueno aprender a usar ChatGPT, porque ChatGPT no es que te haga la magia, o sea, que digas, hazme esto y lo hace. Hay que darle instrucciones, se llama prompt. El prompt, que son las instrucciones que le hace la inteligencia artificial, hay que entender que la inteligencia artificial como ChatGPT son herramientas de apoyo, pero la inteligencia artificial lo que busca es imitar el cerebro humano. Entonces, el cerebro humano, ¿cómo es? Desde que tú naces como bebé, pues no es que sepas todo, vas aprendiendo, ¿no? Conforme vas creciendo. La programación es diferente a la inteligencia artificial. Nosotros tenemos neuronas que a través de la sinapsis van haciendo clic y se van conectando y vas aprendiendo, ¿no? Pues lo que hicieron con la IA es lo mismo, pero son neuronas, redes neuronales que se conectan a través de una cosa que se llama blockchain, que es como la sinapsis, pero en las computadoras, ¿no? Entonces, el ChatGPT, pues es un bebé. Cuando tú creas tu cuenta, es un bebé que no sabe nada, sabe algo de internet. Tú le preguntas algo y va a tratar de quedar bien, pero te va a sacar la información mal. Entonces, le tienes que dar un prompt, es decir, las instrucciones, y le tienes que dar un contexto para que te saque una buena noticia. En este caso, yo le diría, ChatGPT, mira, fíjate que soy responsable de comunicación de la localidad de Reino Christi en tal ciudad. ¿Sabes qué es el Reino Christi? Y te va a decir, ¿es un movimiento cristiano, judío? No, a ver, no es eso, ChatGPT, le explicas. Ah, ok, le das la página web. Ah, ya sé que es Reino Christi. Bueno, fíjate que tuvimos una reunión con los encargados de comunicación de todas las ciudades de Reino Christi. Vimos un taller de redacción periodística. Me gustaría que me ayudaras a redactar una nota con un lenguaje del modelo de 20 palabras por oración. Pasó esto, el qué fue esto, quién fue esto, cómo, cuándo y por qué, para qué, y redacto de manera periodística. Y te lo va a hacer. Pero sí tienes que dedicarle tiempo a la instrucción al ChatGPT. O sea, si te vas a tardar casi lo mismo en redactar que en usar el ChatGPT al inicio, porque tienes que entrenarlo y tienes que educarlo. Una vez que ya ChatGPT sepa, te va a hacer noticias muy rápido, ¿verdad? Pero sí es importante que le des toda la información y que revises bien lo que te da, porque a veces yo hice un ejercicio hace una semana que le pregunté algunas cosas y le dije, oye, dime el papa que acuñó el término de continente digital. Y me dijo, el Papa Francisco acuñó, y le dije, no, fue el Papa Benedicto, no fue el Papa Francisco. Y dijo, ah, tienes razón, fue el Papa Benedicto en el 2009, en la Jornada de las Condiciones Sociales, él dijo, y dije, ah, sí, ahí sí. Pero si yo me voy con la finta y no verifico lo que el chat me dijo, pues voy a cometer un error. Entonces es importantísimo sí verificar lo que el ChatGPT te da de como información, sobre todo cuando hace alguna referencia a algún lado, y si no, y si lo hace mal, corrígelo, dile, no, estás mal, esto es esto. Ah, ok, y va aprendiendo y tienes que entrenar. Y ya en unos meses que lo uses, va a ser una máquina muy poderosa que te va a ayudar mucho a redactar y a hacer lo que quieras, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más? Pues listo, Jesús, creo que de mi parte es todo, les comparto la presentación, muchas gracias. Y pues continuamos con el programa para ir siendo puntuales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Te agradecemos esta, Gracias.
esta capacitación express, pero muy puntual. Pues bueno, damos la palabra ahora a Juan Carlos Carredano, que nos va a exponer qué es el storytelling, cómo lo podemos emplear justo en esta parte que estamos impulsando en el Regnum Christi desde la Oficina de Comunicación para contar historias y en un contexto de esperanza dentro del jubileo que estamos viviendo en la iglesia. Y pues con estas dos herramientas podemos generar historias que atraigan y redacciones que impacten al momento de ver el título y poder redactar con mayor impacto. Gracias, Juan Carlos. Te dejo el micrófono. Gracias, Jesús. Buenas tardes a todos. Gracias a los que han prendido la cámara. Por ahí veo uno que otro conocido. Luego te sientes como hablando a tus hijos que no sabes si te están oyendo o no. Pero bueno, me da gusto que le hayan contestado a Pablo. Vámonos rapidito. Toda esta información se las puedo mandar después. Seguro aquí hay gente que tiene más experiencia en muchos de estos temas, pero bueno, traté de hacer un resumen eh, para todos ustedes, sobre todo con algunas técnicas y algunos consejos para justo como decía Jesús, llegar de mejor forma y tocar corazones, ¿no? Bueno, en el 2000, justo todo este tema ustedes sabrán que en las empresas siempre hay mucha discusión de qué es lo importante, si compartir datos, si los datos hablan por sí solos o compartir historias. En el 2009 estos dos cuates, Rob y Joshua, hicieron un experimento para ver qué tan poderoso era el storytelling. Y estos cuates compraron 200 cosas en eBay en ese momento, ¿no? Todas las 200 le costaron 129, eran objetos de menos de $1, como ustedes pueden ver, y le llamaron el Significant Objects Experiment. Déjenme cambiar aquí el menú de, de Zoom, listo. Y luego, ya que tenían estos 200 objetos, pidieron a 200 guionistas y 200 escritores que le hicieran cada uno una historia a uno de estos. Invéntate una historia y habla de, no sé, de este cabeza que está ahí, no sé si sea Kennedy, y de estos cubiertos, y de este recuerdo de Utah y demás. Y los volvieron a subir en venta a eBay, eh, pero con esa explicación detrás. Y estos objetos que les costaron $129, los vendieron, no sé por qué esto no me está jalando, ahí está, en $8,000, ¿no? O sea, más de 6,000% arriba de lo que los habían comprado, simplemente por haber contado una historia de cada uno de estos objetos, fuera cierta o no. Entonces, es lo que vamos a ver hoy, un poquito, la fuerza de contar una historia. Hay que contar noticias, hay que compartir, como decía Pablo, y hay que hacerlo de forma profesional. Y esto complementa un poquito todo esto que nos estaba platicando ahora Pablo. Entonces vamos a entrar a este tema de qué es storytelling. Esta es una imagen que dice mucho, ¿no? Ustedes pueden ver aquí un señor apasionado contando una historia. Aquí vemos a un perro que sale de su boca prácticamente con truenos y demás, entreteniendo a niños, a adultos. Eso es el storytelling. No es nada más contar una historia, sino atrapar. Entonces vamos a conocer las bases para tener algunos consejos de cómo contar mejores historias. Oigan, abran micrófonos, pregunten, quéjense, digan si están de acuerdo o no, no pasa nada, ¿ok? Yo feliz de estarlos escuchando. ¿Están de acuerdo que storytelling es el arte de crear historias, sí o no? Ok, pues no. Sí va por ahí, pero va un paso más. Es el arte de crear experiencias a través de historias. Porque como decía Pablo, yo puedo contar una historia y ni es atractiva, ni es relevante, ni me interesa, ni nada. Yo lo que quiero es vivir esa experiencia, ¿no? Que me llegue, que me transforme, que me conmueva. Por aquí he visto algunos y sé que algunos, está parpadeando, ahí está ya. Yo sé que algunos estudiaron comunicación y todos los que son expertos en ese tema conocerán pues este modelo de comunicación básico, ¿no? Hay un emisor y hay un receptor. ¿Qué es lo que falta aquí? ¿Qué es lo que va en medio? Pues evidentemente, El mensaje. exacto, Roxanne, gracias.
el mensaje, ¿no? Emisor, mensaje, receptor. Así nos lo enseñaron las primeras clases de comunicación básica. Y pues definitivamente el mensaje va a través de un medio y últimamente hemos oído que el medio es el mensaje. Y esto es muy cierto, ¿no? No es lo mismo un mensaje en TikTok que un mensaje en un periódico o en una revista. El mismo mensaje puede cambiar completamente dependiendo del medio en el que esté. Pero ¿cuál es el problema que yo veo en este modelo? Y que nos pasa mucho, es que el emisor normalmente te da lo que quiere. Ok, la oficina de comunicación llega a Pablo, les da unos lineamientos y se friegan y lo tienen que hacer y lo tienen que comunicar. Nos pasa mucho, ¿no? En todas las empresas, en todos los grupos pasa mucho que el emisor dice, esto es lo que hay que comunicar y yo lo comunico. Y ese es el detalle en este modelo de comunicación que hay que cambiar para el storytelling. Y es completamente al revés lo que les quiero compartir, donde primero empezamos con el receptor. ¿Cómo voy a comunicar algo si yo no conozco a ese receptor? Ustedes están en distintas localidades, algunos pues trabajarán con señoras, otros con señores, otros un poquito más mezclado, otros solo con jóvenes, cada uno como que tiene un perfil distinto y un grupo distinto, pero primero hay que conocer al receptor y aquí hay 4 puntos muy importantes. Hay que ver cuáles son los intereses. Vamos a poner de ejemplo, yo que estoy en la sección de señores de Poniente, eh, con señores de 80 años en el salón de al lado, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, Juan Carlos Carredano, ¿cuáles son los intereses? Pues evidentemente nada más por la ubicación geográfica, por mi edad, por si estoy en Reino, pues tengo ciertos intereses, ¿no? Que voy conformando en este receptor. Luego, ¿qué preocupaciones? Eh, las preocupaciones de una señora son totalmente distintas a las de un señor o a las de un joven, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones de este señor, que en mi caso, como les decía, es de la sección de reino de señores? Pues tengo unas preocupaciones totalmente distintas, ¿no? La salud de mis hijos, su colegiatura, etcétera, etcétera, el trabajo, etcétera. El contexto también influye mucho, ¿no? No es lo mismo una sección grande que una sección chica, un grupo grande que está empezando, un apostolado nuevo, un apostolado viejo, etcétera. Y por último, los gringos le llaman el WIFM, What's in it for me, o sea, ¿qué encuentro yo ahí? ¿Qué le ofrezco? Entonces, cuando yo quiero comunicar algo a cierto receptor, tengo que ver qué le ofrezco de eso que él necesita y él quiere. Por más que yo le venda cosas, si yo llego a la sección aquí en Poniente, si yo llego a querer esas oficinas padrísimas que hicieron con los jóvenes, a venderles pañales para adultos, pues no me van a pelar, ¿no? Quizá alguno que tenga algún tema ahí en su casa, pero no me van a pelar. Si voy a la sección de señores con señores de 80 años, la plática puede cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué le ofrezco yo de lo que tengo en esta comunicación? Entonces, como ustedes pueden ver, la elaboración de mensajes cambia completamente porque yo le estoy dando algo que quiere y algo que necesita. Entonces, pues ya elaboro un mensaje de cara a lo que quiere, a lo que espera, a lo que le interesa, a lo que le preocupa. ¿A través de qué medio? Porque también, como decía Pablo, depende del medio, es totalmente distinto el mensaje. No es lo mismo un mensaje de WhatsApp. Todos estamos en chats de comunicadores católicos. Híjole, yo no sé, Pablo, o tú, Jesús, pero lo reto a que hayan leído el 3% de lo que nos mandan en esos chats, ¿no? Así textos eternos de la tía que se deja ir y te dice y te platica, y luego el documento tal de no sé qué. Pues no, WhatsApp no va por ahí, ¿no? Para eso pues leo medios más especializados, una página web, una revista, etcétera, etcétera. Y entonces ya comunico de una forma mucho más completa, que es esta inversión emocional. Yo estoy invirtiendo en estas emociones, que es lo que quiero generar finalmente en nuestra audiencia. Todo esto lleva al storytelling, pero son las bases para el siguiente. Eh, Voy a ir checando aquí el tiempo. Muy bien. Tenemos que conocer quién es nuestro receptor, evidentemente. Y partiendo de los medios, esto es a manera de chiste, pero es muy cierto. Eh, No es lo mismo comunicar a alguien que tiene miedo de perder la chamba a las nuevas generaciones que chéquense los miedos que estamos teniendo. ¿Quién ha tenido miedo a esto? Que llego a algún lugar y no hay wifi.
pues la gente que ya trabaja, que tiene sus ingresos, pues bueno, se gasta su red, sus datos y no hay tanto problema. Pero tú llevas a un adolescente que no tiene tantos datos a un lugar donde no hay wifi y empieza a haber problemas, ¿no? El segundo miedo, esto nos ha pasado a todos, cuando sale este simbolito de que está cargando, nos preocupamos, entramos en problemas y demás. Y el peor miedo de todos que tenemos en esta generación, yo creo que de 50 años para abajo, que se nos está acabando la batería. Esto ya es terrorífico, ¿no? Esto es a manera de broma, pero sí refleja mucho estas nuevas generaciones. Pero hay una forma también de conocer bien y este esquemita se lo recomiendo mucho siempre que vayan a elaborar un mensaje. Y esto es una clave en marketing, en venta, los que estén metidos en eso probablemente lo hayan visto, que es yo tengo que crear un persona, le llaman los gringos y los marqueteros, que es como una figura que me represente a ese universo al que le voy a hablar. Con todo esto, no me voy a detener en cada uno. Esto, si quieren, saquen el screenshot o luego se los mandamos. Pero esto les ayuda. Si yo quiero comunicar a señoras de reino de tal lugar o a jóvenes, bueno, información personal, edad, género, si tiene niños, está casado, si tiene novio, información profesional o en los estudios, sus valores y sus miedos, sus metas y sus retos, ¿dónde están? Y la información negativa, y con eso me invento una persona, ¿no? Le voy a comunicar a Juanita, que ella es de la sección de señoras de tal o de tal apostolado, y esta Juanita pues me va a representar otras 300 Juanitas, ¿no? Eh, Cuando yo construyo un persona como tal, mi comunicación va a ser mucho más fácil porque la conozco. Yo sé cuáles son sus miedos, sé cuáles son sus preocupaciones. Entonces, lo que le voy a decir va a ser de utilidad. No es nomás contarle historias bonitas. Yo aquí les puedo contar una historia de algo que a mí me apasione y a ustedes a lo mejor les da igual, ¿no? Y les ha pasado que estamos en una reunión y empezamos a hablar que si el Papa y esto y que ya dijo y que la misa en latín y todo, se te queda viendo y a mí eso qué, ¿no? Entonces, es la forma en la que no es solo contar historias, sino qué historias contamos y para quién, ¿ok? Entonces, le recomiendo mucho, antes de comunicar, que ustedes tengan bien ubicados quiénes son sus buyer persona y que los elaboren muy bien. Y es una labor que hacen una vez y les va a servir el resto de su trabajo comunicando a esas personas. Ya sé quiénes son, ya sé qué les gusta, qué les preocupa, qué les interesa. Entonces, yo elaboro mis mensajes con mucho mayor certeza. Ahora, ¿por qué es importante el storytelling? No es nada más porque está bonito, porque está de moda, porque la oficina de comunicación me lo pidió. Hay muchas razones. Así como les compartí el tema del experimento que se hizo, del valor de unos objetos sin valor, también tiene una razón neurológica el tema del storytelling. No es lo mismo dar datos, donde me desconecto y genero estrés, a contar una historia y hay un sustento. Entonces, les voy a explicar rápido porque esto también nos ayuda a ver qué queremos generar y cómo generarlo. El primero es que podemos generar dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que juega un papel crucial en el cerebro, influyendo en el sistema de recompensa, la motivación y movimiento, la motivación, el movimiento y otras funciones cognitivas. Yo puedo generar dopamina contando una historia. Cuando hay suspenso, cuando hay un gancho, cuando les cuento una historia, y es que fíjate, por ejemplo, ahora en el Congreso Mundial de las Familias en Mérida, ya nos pasa en cada congreso, pues que siempre que están bendiciendo el lugar, algo pasa, ¿no? Llevamos a un padre, nos ha tocado 2 veces que sea exorcista y siempre hay sorpresas, ¿no? En Guadalajara hubo unas manifestaciones demoníacas, en Mérida hubo unos temas ahí también interesantes. Cuando yo empiezo a platicar eso, ahorita no les voy a platicar todo porque se nos va, estoy generando dopamina porque les estoy dando un gancho, estoy generando suspenso y ustedes quieren saber qué pasó en Mérida, qué milagros hemos visto, si oímos al demonio o no. eh, Todo eso yo detono cuando estoy contando una historia, ¿no? Y la dopamina, pues te ayuda en temas de recuerdo, de foco, de motivación. Pues qué padre que cuando yo esté contando una historia, logre eso en ustedes, que ustedes se concentren, que haya motivación y que se acuerden. Yo les aseguro que ustedes se van a quedar en la cabeza de que algo ha pasado en el Congreso Mundial de las Familias, que siempre hay alguien que no nos deja trabajar, pero pues siempre Dios es más grande y el bien vence, ¿no? El segundo, oxitocina. También generamos oxitocina. La oxitocina
a menudo llamada hormona del amor o hormona del abrazo, es una hormona y neurotransmisor que juega un papel crucial en el cuerpo, desde la lactancia hasta el comportamiento social. Entonces, cuando yo cuento una historia muy humana de alguien que a lo mejor perdió un bebé y está sufriendo y demás, busco esa relación humana, esa empatía, y esto nos genera generosidad, confianza, apego, cercanía. Cuando yo cuento estas historias humanas de alguien que sufre como yo, que le ha pasado lo mismo que yo, estoy generando también esto. Y miren lo que genera en la audiencia al momento de escucharlo. Y el último, pues también genera endorfinas, ¿no? Su principal función es reducir la percepción del dolor y promover la sensación de bienestar. También contribuyen a la regulación del estado de ánimo. Eh, Algunos de ustedes saben, yo dirijo CCC, que es esta productora que nació en los 80, que una de nuestras caricaturas viejitas es la de la Virgen de Fátima. No saben la cantidad de veces que nos han llegado testimonios de señoras o de niños que en momentos difíciles, en momentos de dolor, esa caricatura les da paz, esa caricatura les da esperanza, esa caricatura los ayuda a ofrecer su sufrimiento. Eso por un lado. Pero por otro lado, también está el buen humor. El buen humor, contar un chiste, hacer bromas, contar historias divertidas, pues también. Y eso genera en tu audiencia gente creativa, gente relajada, que se enfoque. Seguro todos vieron este clip que se volvió viral ahora cuando estaban los padres en Roma esperando a ver si salía humo blanco o humo negro. Un video del hermano Iker sentado en el piso y que brinca de la nada porque le gritan humo blanco y se ve como brinca y se emocionan. Bueno, pues eso, también te ríes, ese buen humor y generas esos efectos en la gente. Entonces, voy a empezar a dar tips y cosas a lo largo de esto, pero el primer punto que les quiero compartir es que todos pueden ser grandes storytellers. Todos. Todos tenemos historias. Es únicamente hacer esa disciplina de irlas contando. ¿Qué les recomiendo? Escríbanlas. Todo lo que nos pasa, desde cosas, aunque no tengan que ver con su trabajo y aunque no sean religiosas, que no tengan que, apúntenlo, apúntenlo. Entonces escriban las historias porque también dependiendo de lo que quieran comunicar les puede ayudar, ¿no? O testimonios o cosas que escuchen y demás, escríbanlas. Porque ya dependiendo del efecto que quieran generar, pues ya tengo yo un catálogo de historias a compartir, ¿no? Eh, Siguiente. Grandes historias. ¿Cómo crear grandes historias? Y aquí sí, apunten. Está muy fácil sacarle screenshot o como le hacían mis alumnos en la náhuatl, le toman una foto a al pizarrón, pero al apuntarlo nos ayuda en la retención. ¿Cómo crear grandes historias? Y esto es una clave muy interesante. Primero, hay que buscar historias que afirmen lo que somos. Y aquí sí me estoy metiendo un poquito más en este ambiente de contenido de fe, de Renum Christi, donde ¿qué es lo que comunicamos? Pues por un lado, noticias institucionales, por otro lado, novedades o cosas padres, por otro lado, actividades, eh, etcétera. Entonces, primero, es muy importante afirmar lo que somos y que atiendan una necesidad. De los últimos años para acá, ustedes lo han visto, ha habido como un despertar, salir del closet en temas de fe. Yo siento que hace 5 años, Pablo, Jesús, corríjanme y los demás si estoy equivocado, pero como que se hablaba menos, se hacían menos apostolados, no en Renum Christi, sino en general. Como que costaba un poquito más hablar de temas de fe y ahora no. Ahora la gente lo está necesitando, ahora la gente lo está buscando. Hay un despertar, si ustedes han visto el consumo de medios de generación de contenidos, de caricaturas, de series, temas de fe. Entonces, estamos buscando historias que afirmen lo que somos y que atiendan una necesidad. Eh, y esto son el tipo de historias que ustedes deben de buscar. Historias que comuniquen esperanza. Eso también son historias que nos atrapan. Además de distraernos en redes sociales y eso, y ahorita les voy a poner el mejor ejemplo que resume todo esto. ¿Qué mejor que comunicar esas historias que lo dijo Jesús? Y ahorita me voy al término que me refirió Jesús, que me encantó, pero híjole, cuando yo veo que quiero trabajar en mi fe, quiero acercarme más a Dios,
y que hay esperanza, que sí se puede, que hay más como yo. Lo que más me gusta del Congreso Mundial de las Familias es trabajar con los voluntarios. Incluso en el área de producción, que pues no se presta tanto, pero siempre buscamos que haya mucho voluntario. Y se los prometo, es muy común los testimonios de voluntarios que dicen, es que yo no quería tener una familia por lo que viví, pero ahora ver familias así me han motivado, ver señores haciendo su apostolado y entregándose y sirviendo atrás sin recibir reconocimiento, eso les da esperanza. Entonces, esos testimonios, esas historias, a los jóvenes les da esperanza y les ayuda a seguir, ¿no? Como bien decía Pablo, todos comunican y todo comunica y todo lo que decimos lleva a algo, para bien o para mal. Puede llevar al desinterés y el que no nos hagan caso y que nuestro esfuerzo se pierda, puede llevar a un escándalo, una incongruencia, o puede llevar a una conversión, como también decía Pablo, el ver un video generó una vocación, ¿no? Y también nos ha pasado en el Congreso, el ver un testimonio lleva a una vocación. Entonces, todo lo que decimos lleva a algo y eso hay que tenerlo presente. Una buena historia definitivamente es una historia con la que te identifiques, como les decía. Yo puedo estar contando historias de lo que a mí me apasiona en un grupo que no le apasiona lo mismo y no pega, ¿no? Les voy a compartir un ejemplo increíble que estoy seguro que todos sintieron lo mismo que yo. No sé si a ustedes les pasa, pero yo lo vuelvo a ver y me vuelvo a emocionar, ¿no? Revivo el momento, me emociona ver las caras y fíjense cómo todo lo que estaba antes está aquí. En un mundo donde la tecnología es lo máximo, la inteligencia artificial, y todo el planeta pendiente de una chimenea, esperando a ver si salía humo blanco, humo negro, sin tiempos y sin una escaleta previa ni un programa, y esperando a ver qué decían, si lo vemos de una forma muy mundana, pues prácticamente un grupo de señores de la tercera edad, ¿no? Pero al ver esto, todos sentimos eso y eso es lo que hay que buscar. No siempre hay una elección del Papa y lo puse muy fácil, pero bueno, comunica de la mejor manera todo esto. Algunos tips que voy a ir compartiendo antes de enseñarles cómo estructurar una historia. Eh, y hay distintas formas, esto es muy importante. Hay gente que cuenta una historia con una estructura dramática 100% y como ustedes saben, el contar una historia dramática es presentar un personaje, hay un conflicto, tratar de resolverlo y una solución, esa es una forma. Hay distintas formas, pero estos son los tips que por lo menos a mí es lo que me funciona y que se los voy compartiendo antes de pasar a la siguiente lámina. Primero, siempre es muy bueno empezar contando una historia. No sé si ustedes se fijaron, pero yo empecé contando una historia. Y los legionarios son unos cracks en esto y las consagradas también. Y siempre que dan una meditación, muchas veces empiezan con una historia. No sé por qué estoy fuera de foco, déjenme apagar y prender. Listo. Entonces, empezar contando una historia atrapa la atención, sabes para dónde va. Esto ayuda mucho, ¿no? Pero también empezar con una pregunta ayuda mucho. ¿Por qué? Porque quieres ver la respuesta. Y si ustedes se fijan, hay muchas comunicaciones en redes sociales de, eh, ¿será cierto que el Papa es de izquierdas? Eh, pues atrapas, quieres saber cuál es la respuesta. Entonces ya estás adelantando y ya estás generando ese cuestionamiento posterior. Eh, esa pregunta definitivamente te atrapa y te hará quedarte qué es lo que queremos, ¿no? Luego, no dar todo con imágenes. Cuando hago este tipo de presentaciones hay cosas que les platico, hay cosas que visualizas, pero si tú cuentas una historia y todo le pones el video a la imagen, no estás dejando hueco a la creatividad. Y cuando yo les digo que había un barco en una playa, cada quien se lo iba a imaginar distinto. Alguien de aquí se lo va a imaginar tipo un yate en Bora Bora y alguien se va a imaginar un barco de piratas. Entonces,
Eso es riquísimo para el cerebro del receptor, esta capacidad creativa de poder imaginarse lo que yo les estoy platicando. Entonces, no darles todo digerido y todo con imágenes. Buscar el conflicto, eso es muy bueno en ese viaje a la respuesta. Yo planteo una pregunta y voy a llegar a una respuesta. Pero en ese viaje tiene que haber conflicto, tiene que haber un reto, tiene que haber un problema, tiene que haber una dificultad, ¿no? Yo estoy platicando que murió el Papa Francisco y ahora está el Papa León. Bueno, ¿qué pasó en ese ínter y qué decían los reporteros y cuáles eran las apuestas y todas esas cosas ridículas que nosotros vimos que generan esa inquietud, ¿no? Es importante que haya un personaje, porque los personajes, hacerlos de forma que sean poderosos. ¿Y cómo hacer personajes? Y ahorita van a ver varios ejemplos de todo esto. Lo que les estoy explicando se va a aterrizar. Los personajes tienen que ser emotivos. Un personaje plano, aburrido, lo pierdo. Y personaje muchos son de la vida real. Yo a veces quiero comunicar, no sé, soñar despierto. Bueno, pues en soñar despierto hay millones de historias que yo puedo platicar. Bueno, voy a buscar este personaje que sea emotivo, que sea memorable, que la gente pueda hablar de este personaje, que sea interesante, que tenga algo que aportar. Y eso nos va a ayudar a armar mucho más el mensaje, ¿no? No nada más un personaje como tal, sino personajes que sean emotivos, memorables e interesantes. Describir el ambiente y el contexto, porque esto va a saber a dónde me lleva y ahorita lo van a ver estructurado en la forma en la que se crea. Si yo describo bien el ambiente y el contexto, nos va a ayudar a ver, ok, es la Edad Media, yo nada más digo un castillo, cada quien se imagina el castillo, pero nos imagina a dónde va. Si yo nada más digo hay una persona que está teniendo problemas, pues, pero si digo hay una persona que está teniendo problemas en la comunidad más pobre de México, capturo la atención de las personas. Generar esta tensión y esta curiosidad de qué va a pasar. Si yo les hubiera contado más a detalle cuando se hizo la bendición en Guadalajara y el padre, llegamos a un salón oscuro, que es cierto, ¿eh? Y de pronto, ustedes ya quieren saber qué pasó, ¿no? Que sí oímos al chamuco por ahí, pero y quieren saber qué pasó y qué pasó después y por qué y cómo se resolvió. Entonces generas esta tensión y esa curiosidad. Y por último, otro tip que es muy bueno, la nostalgia. Todos los mayores de 30 años, cuando, cuando apelas a la nostalgia, tienes un gancho especial, ¿no? Entonces, ahora sí, le recomiendo anotar y puede ser muy bueno si agarran una hoja que la dividan en dos y que de este lado escriban lo que les voy a compartir y del lado derecho escriban ustedes a lo mejor alguna anécdota, algún ejemplo que vaya con esto. Piensen en su apostolado, piensen en su sección, piensen en su grupo, en su colegio, en donde estén. Piensen algo a lo mejor que quisieran contar la historia. Yo no se los voy a pedir como Pablo, pero háganlo porque les va a ayudar, ¿ok? Entonces, la estructura de una buena historia son estos 5 pasos y vamos a ir desarrollando uno por uno. El primero, pues siempre dar la ubicación, ¿no? Es muy importante ubicar a la gente donde está. Despierta la imaginación y hace que la gente se lo imagine. Como les decía, tenemos que encontrar ese balance entre no decir de más, pero tampoco decir de menos. No darles todo masticado, pero tampoco darles esa información, ¿no? Hace 2 semanas estaba en mi sillón respirando tranquilamente. Estoy ubicando donde estoy. Y cada quien se debe imaginar su sillón, ¿no? Cada quien se debe imaginar el sillón de su casa, cada quien se debe imaginar o en su oficina o en un jardín. Cada quien se lo debe imaginar distinto, pero esa es la riqueza del storytelling. Yo estoy dando información, pero no toda, ¿no? Ahora que les digo, estábamos en el Congreso de Guadalajara, en Expo Guadalajara, en la noche, haciendo una bendición con un sacerdote exorcista. Cada quien se lo imaginará tan tétrico como su cabeza lo quiera plantear, ¿no? O no, o todo lo contrario. Entonces, lo primero es ubicar a la gente donde estamos. Segundo, la acción. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Este momento te lleva a atrapar a la gente, ¿ok?
Por ejemplo, estoy en mi oficina, abro mi laptop y empiezo a leer un correo de mi jefe. Siguiendo el ejemplo de la Expo Guadalajara, bueno, y en la noche, cuando estábamos terminando los pendientes del día siguiente, llegó un sacerdote que resulta que era exorcista y empezó a bendecir el lugar. Nos pidió agua bendita y pidió que lo lleváramos a todos lados, bendiciendo cada rincón de Expo Guadalajara, porque ahí ha habido cualquier cantidad de cosas, ¿no? Ya estoy describiendo la acción. El tercero, pensamientos. Esto es muy importante. Este y el que viene yo creo que son clave porque normalmente es lo que dejamos de fuera. ¿Qué estaba pensando? Si tenía esperanza, qué planes tenía, qué miedos tenía, qué sueños tenía, qué preocupaciones tenía. Atrapa más compartir pensamientos que decir cómo estaba. Si yo y ahorita les pongo un ejemplo muy claro y regreso al de Guadalajara. Busquemos que sean pensamientos reales, ¿no? Que estoy pensando sencillo, sin filtro, locos, como yo pienso, tal cual, ¿no? Mientras más humano lo comparta, mejor. Por ejemplo, en lugar de decir, está emocionado por conocerla, es mejor decir, pensé que sería increíble poder conocerla por fin, ¿no? Si ustedes se fijan, el cambio es mínimo, pero en uno ya estoy diciendo cómo estaba y en otro estoy haciendo al personaje mucho más humano, compartiendo lo que realmente pensaba. Va a ser increíble poder conocerla por fin. Entonces, en este tema de Expo Santa Fe, de Expo Guadalajara, perdón, bueno, pues yo estaba agotado, con muchísimas preocupaciones del día siguiente, con todos los pendientes, y cuando el padre nos dice, acompáñenme a Expo a bendecir el lugar, pues hasta como una carga lo vi, ¿no? Jamás pensamos que lo que iba a pasar esa noche, ¿no? Este también es muy importante, sentimientos. Lo que sentí. Una cosa es lo que estaba pensando y otra cosa es lo que yo sentí. Mostrar la emoción. En lugar de estaba ansioso, es mejor decir pegaba constantemente con la pluma en el escritorio. ¿Me explico? El dar estos detallitos hacen que todavía tú te imagines más a ese personaje. Entonces, empezamos a ver el recorrido. Ahí estaba, probablemente muchos de ustedes la conocen, María la Guardia, en esta bendición. Y de pronto, cuando el padre llega a una esquina en un salón, empezamos a oír gritos demoníacos en la otra esquina. Y María la Guardia de pronto llega con los ojos de este tamaño, se me acerca y me agarra y me dice, Carre, ¿qué está pasando? Esto que le estoy platicando, pude haber dicho, y María se puso histérica, pero les ahorro esa parte narrativa del mensaje que es preciosa, ¿no? Y es verdad. Eh, y pues todos empezamos a rezar y siguió la bendición del lugar, ¿no? Pero estos detallitos, en lugar nada más de decir estaba ansioso, sino de escribirlo, nos ayuda muchísimo en estructurar la historia. Y por último, los diálogos. Los diálogos son muy importantes. ¿Qué escucha nuestro personaje? ¿Qué se dice exactamente en ese momento clave de la historia? Hace la historia mucho más interesante. En lugar de, por ejemplo, decir, mi amigo estaba desilusionado, mejor decir, me volteó a ver y me dijo, Juan Carlos, ¿qué acaba de pasar? Y es lo que les decía. Llegó María y me dice, Carre, ¿qué está pasando? Y volteé a Fernando Milanés y me dice, ¿oíste lo que yo oí? Y yo le dije, sí, escuchamos lo mismo, ¿no? Para no dejarlos picados, luego oímos también a una señora cantando muy bonito y resulta que tampoco había nadie. Entonces oímos ahí unas manifestaciones medio curiosas, pero finalmente pues se manifestó el mal, se manifestó el bien y en ese Congreso Mundial de las Familias pues hubo conversiones, hubo vocaciones, se volvió un ambiente increíble, ¿no? Y cabe mencionar que ese lugar por el que estábamos pasando era donde iba a estar la Capilla del Santísimo, que eso nadie sabía. Pero bueno, esto también se pone en ejemplo en esta historia que les voy a compartir y quiero que cuando la vean analicen cómo maneja esta señora con una maestría impecable estos 5 puntos: ubicación, acción, pensamientos, sentimientos y diálogo. Pongan atención. So in my mid-20s, I was running acquisitions for Pizza Express and walked into a meeting room. I was 2 minutes late for the meeting. And the person on the opposite side of the table, the lawyer, looked up and said, "Oh, thank goodness for that. Mine's white with 1 sugar, please." So I thought, okay, this is a moment.
walked round to the coffee, made him his coffee, put the coffee in front of him and said, would anybody else like a coffee? And nobody said anything, nobody wanted one. I made myself a coffee and then sat back down again opposite him. And as he looked up, I watched the colour drain from his face as he realised this enormous assumption that he'd made. And it was such a beautiful moment in my career, really empowering, when I sat there and realised that actually this moment where I'd had imposter syndrome anyway, running a meeting like this, but I'd been completely misjudged by the people on the opposite side of the table, was actually this incredible superpower. Because guess who walked out with the deal? Ok. Cuenta todos estos puntos perfectamente, ¿no? Entonces, recuérdenlos, estos 5 puntos cuando estemos contando una historia. La ubicación, la acción, los pensamientos y los sentimientos, de escribirlos bien y describir qué estaba haciendo, y finalmente los diálogos. Todo esto nos ayuda a construir una historia mucho mejor. Y como les decía, en general hay 2 formas principales de construir una historia. La primera es un personaje que tiene un conflicto, busca soluciones y llega a una solución, o plantea una pregunta que tiene una respuesta y en ese inter hay conflictos. Historias hay en todos lados, en todos. Y no estamos acostumbrados, pero por eso les decía, váyanlas apuntando. Porque de pronto llega el padre y nos cuenta algo que le pasó, de pronto pasa algo ahí, o vamos de misiones, o vamos a uno de estos congresos, y se nos olvida, y se nos van olvidando. Entonces, estas historias son poderosísimas compartirlas. Hay un ejemplo que les quiero poner, que es solo el tráiler de la serie, que probablemente algunos de ustedes ya hayan visto, pero para mi gusto es una de las mejores formas de contar historias, de atrapar a la gente, al grado tal que este proyecto se ha fondeado con puro fundraising. Ubican a Juan Manuel Cotelo, su serie Hagan Lío, no sé si la hayan visto, les voy a poner el tráiler, pero lo que hacen en esta serie es Juan Manuel y esta niña que se me olvidó ahora su nombre, recorren el mundo y cada programa trata de una persona haciendo algo increíble por la sociedad, ¿no? Evidentemente católica, evidentemente cercana a la fe y demás, pero este tipo de cosas las podemos hacer nosotros. Si ustedes ponen atención, un testimonio increíble en misiones, un testimonio de un señor que nunca ha faltado a sus encuentros, un testimonio donde le busquen, podemos encontrar estas grandes historias a platicar. Se las voy a compartir. Y es nada más el tráiler para los que no han visto, pero esto lo tenemos nosotros a tiro de piedra. Quiero lío en las diócesis. Quiero que la iglesia salga a la calle. Jesús se podía haber quedado perfectamente en su casa con su madre. ¿Y qué hizo? Hizo lío. Por favor, no balconeen la vida. Métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. Nos está invitando a que revolucionemos, a que cambiemos, a que hagamos de este mundo algo mejor. Un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Salgan, salgan. Es que eso fue lo que les dijo Jesús a los discípulos. Vayan al mundo. Que salgamos de nuestra zona de confort, que nos vayamos a esos barrios donde las personas están necesitando de nuestra ayuda, ensuciándote los pies, que comas con ellos, que comparta lo que tiene, con lo que viven. Una iglesia acomodada. No tiene nada que decir al mundo, al contrario, a veces hasta enoja al mundo. I'm talking to you. I think God's got a plan for you. I think God's got a plan for everyone. I really encourage you to say yes. Aquel decir sí, 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 cada instante. Sí, Señor, aquí estoy. Soy tuyo, te pertenezco. Por favor, dame la fuerza para seguir adelante. En el momento en que le decís sí a Dios y a Jesucristo, vas a vivir en una constante aventura porque te va a estar llevando a sitios que solo no hubiese llegado o sola no hubiese llegado en tu vida. La Virgen quiere montar lío, quiere además a través de la belleza, de las ilustraciones, pues venga por ello. In dieser Verbindung mit Gott wir unmögliche Dinge
dann trotzdem tun können. Siempre hemos ido donde nos han llamado, porque para nosotros una llamada de un matrimonio era una llamada de la Virgen. Yo he visto a las hermanas carmelitas siendo encañonadas, corriendo peligro. Eso es lo que realmente les da ese valor a ellas. Y cuando mostramos eso, puede ser que la gente no se nos una, pero la experiencia que tengo es de que por lo menos te respeta. Yo siento que entregar la vida es eso, todos los días decir, pues tengo que convertirme en un regalo para los demás. This world desperately needs all of us to say yes, to get out there, to make a mess, to make a noise. The world's crying out for that, and it needs you. Ese es hacer lío. ¿Y desde dónde? Desde el mensaje de Jesús. ¿Y tú crees que todos estamos llamados a hacer lío? Toditos. Todos saliendo un poquito de sí y donando un poquito a los demás, formamos un gran lío. Every single one of us can do something to make this world better. So please, say yes, get up and out and do it. Esto es un gran ejemplo, y aquí ya puse el término que me comentó Jesús, que donde lo oyeron en Roma, ¿no? En el encuentro de comunicadores, donde les dijeron, tienen que ser hope tellers, y me gustó mucho el término, porque justo eso, cualquier cristiano, al comunicar, eso es lo que tenemos que comunicar, esperanza, y ahorita voy a profundizar en esto. Les quiero pedir, los voy a hacer hablar rápido. Ya estoy metiendo en problemas a los que ya estaban en pijama en sus casas, pero les voy a pedir, si no quieren no prendan la cámara, pero que me digan nada más rápidamente, si quieren vamos en orden, y si me puedes tú ayudar, Jesús, los ves a todos, que piensen rápido una historia que les gustaría compartir del lugar en el que están. No es todos estén en secciones o en su localidad y demás, pero que nos comenten rápido. A mí me gustaría contar la historia de tal apostolado o de tal persona que lleva tantos años sin plantar encuentro. Muy rápido. Entonces, piensen algo, por favor, y si lo pueden ir compartiendo, y si Jesús me ayudas, de una manera muy sencilla, ¿no? Pero todos tenemos una historia presente y alguien que conocemos que nos gustaría compartir su historia. A ver, la primera es Aline. Aline, ¿tienes alguna? Siempre soy la primera, o por mi nombre o por mi apellido, caray. A ver, sí pensé en una, nada más no sé si la logré como que ya acomodar en No, el no orden importa, o sea, correcto. el puro concepto o sea, quién es, pues, o qué hace, y ya. No nos tienes que contar toda la historia. Nada más, ¿qué historia se te ocurre contar? Ok, se me ocurre la historia de una persona especial en mi equipo de Reino, en el cual todo mi equipo fue como que fue afectado a partir del Espíritu Santo con Restáurame y con ID y así, que se fue metiendo poco a poco con diferentes personas en sus momentos, en sus familias y todo, y una justo fue antes de que tuviera que vivir cáncer, y un momento dificilísimo, y luego curarse, y luego adoptar un hijo. Entonces fue una historia impresionante en la cual ella lo vivió de una forma espectacular, justo por haber abierto esa puerta al Espíritu Santo con todo el equipo antes de que pasara todo. Gracias, Alina. Ya tenemos una historia increíble, ¿no? ¿Quién más? Arnoldito, ¿cómo estás? Platícanos. Qué gusto Bien, verte. igual, Pato. Gusto en verte. Pues a ver, yo estoy en sección satélite y la propia sección tiene como todo un tema de orgullo, ¿no? De dónde salieron y como la historia de la sección. Es una sección como muy orgullosa de sus miembros. Hay un tablero con los nombres de quién ha sido consagrado, colaborador, ¿no? Entonces creo que valdría mucho la pena retomar eso, como cuál es el origen por lo que se ha pasado y cuál es el momento que tiene ahorita, que es un momento como de crecimiento que no había tenido en muchos años. Súper, gracias. Marcela de Orizaba, ¿cómo estás? ¿Qué historia se te ocurre que pudieras compartir? No ahorita, o sea, en general, ¿no? Pues la de una señora del equipo de nosotros que su esposo trabajaba en Tapachula y tuvo un accidente muy fuerte
y tanto estuvimos pidiendo por él y no cerca de aquí de Orizaba, pues hasta Tapachula, Chiapas, y ahorita él está al 80% de sus capacidades. Entonces yo creo que llevar a todos los rincones de los hospitales la palabra de Dios. Súper. Gracias, Marcela. Mayra, ¿cómo De estás? nada. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mayra. Sí, bueno, yo quisiera compartirles algo que viví hace algún tiempo. A mí me tocó vivir la fundación en Costa Rica y principalmente hablar del matrimonio que se fue de tiempo completo a la fundación y ver todos los frutos que se dieron allá. Empezamos alrededor de 3, 4 familias, ahorita a ver que ya son más de 50, 60 familias. Y más que nada ver el entusiasmo que ellos le ponían y que todos los días salían con un ánimo para llevar la palabra de Dios y convencernos a todos, ¿no? Al grado de que todos estábamos muy involucrados en todos los apostolados y todo lo que se iba haciendo en Costa Rica. Súper, gracias, Mayra. Tocayo, Juan Carlos, ¿cómo estás? En el chat está Flor Velasco también. Hola, yo les platico de rápido, que vengo manejando por mi hijo. Perfecto. Nosotros tenemos aquí en Oaxaca a una bisnieta, algo así, de San José Sánchez del Río. Y para mí, la verdad es una historia que yo sí quiero contarle al movimiento cómo lo vive ella siempre que nos habla de su tío, de Joselito, y de cómo la abuela le platicó allá las cosas. Entonces, para mí es una historia así como emocionante que tiene que ver con los chavos del ICI. Buenísimo, Flor. Mil gracias. Aquí tengo a Cori. Yo sí, somos más de 1000 personas ya en Costa Rica. No puedo hablar, pero sí somos muchos. Perfecto, Cori, gracias. Yo también quisiera. Sí. No prendo la cámara para que no se asusten, pero te lo voy a contar. Sí. Yo quiero contar las promesas del Rosario o las promesas de la Virgen de Fátima cumplidas de una señora muy devota del Rosario. Su hija, con apostolado de rezar todos los 13 de mayo el Rosario en un lugar aquí en Piedras Negras, Mariápolis se llama, invitando siempre a la comunidad y así. La señora se enferma y fallece un 13 de mayo. O sea, con el Día de la Virgen de Fátima. Entonces, pues muy padre testimonio. Gracias, Ana Luisa, sí, cómo no. Juan Carlos, ¿pudiste o no? No, algo tiene ahí con el micrófono. Sí, bueno, no te preocupes. Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Buenas soy de noches. la localidad de Playa del Carmen y a mí me gustaría contar y hacer saber es una comunidad muy variada, la localidad, la sección es muy pequeña, la sección de señoras, pero hay una necesidad muy grande de Dios. En una hora eucarística, la semana pasada, estábamos en la parroquia y se acercó, llegó una chica muy joven, no tendría más de 25 años, pues lógicamente uno la ve y dice no viene apropiadamente vestida como la mayoría de la gente aquí, pero llega, se sienta junto a mí y me dice, ¿me podrías explicar qué es lo que está pasando? Y la verdad, en ese momento yo sentí que Dios era el que estaba actuando ahí y la necesidad tan grande que tenemos como sección de comunicar la grandeza de Dios a todas estas personas que sin saber lo buscan. Correcto, muy importante. Gracias, Laura. Hola, Carla Alejandrina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Yo soy de Cozumel y me gustaría compartir con ustedes la historia de una compañera que vivió la enfermedad del cáncer y realmente lo vivió muy, muy ecuánime. Nos transmitió
ese poder que Dios tiene para resistir y para poder salir adelante acerca de este tipo de enfermedades. Ella tiene, hace un año aproximadamente que falleció, pero nos dejó una gran enseñanza, que pues con Dios todo se puede. Realmente muy bonita enseñanza. Y ahora sí que nos acordamos de ella con mucho amor. Gracias, Carla. Gracias. Thaís, ¿cómo estás? Muy bien, mi internet está un poquito inestable, pero bueno, no sé si se escucha. Sí, dale. A mí una cosa que me ayudó más que contar una historia, justo estábamos pensando qué hacer para el cierre de las consagradas y queríamos comunicar experiencias apostólicas que generen justo esperanza. Y pedimos a las consagradas que nos mandaran fotografías y como algunas descripciones para hacer un video y claro que no recibimos nada. Pero justo escuchando esto, les sugerí a Perla que hagamos como hope telling, como que quizá un momento en donde las consagradas puedan espontáneamente compartir alguna historia, como storytelling, de alguna vivencia que tuvieron y que eso genere esperanza en los demás, ¿no? Entonces, bueno, es lo que ahorita me surgió, no es que tengo algo que contar, ¿verdad? Pero bueno, creo que puede ser una aplicación de lo que estamos viendo, porque yo en realidad soy encargada de comunicación de las consagradas, entonces más en el ámbito que me toca a mí. Súper. Y gracias, Thaís. José Ignacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Mucho gusto a todos. Soy de la localidad de Querétaro. Y pues una historia la que inmediatamente me vino, quizás con lo más reciente que ha sucedido, que fue muy hermoso comunitariamente, fue, digo, fue doloroso, pero al mismo tiempo muy esperanzador. Fue el accidente de Karen del Río. Es una joven de San Miguel de Allende que pues había estado acercando a Dios desde ese tiempo ya en Reino, fue a Gifted en Guadalajara y estando por acá en Querétaro tuvo un accidente y pues estuvo muy grave. Primero a ver si realmente alcanzaba a vivir, luego también quizá iba a perder una pierna, pero pues gracias a Dios también hubo una gran acompañamiento comunitario entre todos los intercesores de acá de Querétaro, el padre Francisco Iñárritu, hubo muchísima oración comunitaria en torno a ella y fue muy hermoso cómo salió adelante, gracias a Dios no perdió la pierna y sobre todo el profundísimo y hermoso testimonio de ella de la paz y de alegría y de gratitud que tenía por su vida, ya que pudo recuperarse, hoy en día está muy bien, sigue pues mejorándose, pero gracias a Dios vive con mucha paz y mucha gratitud y eso ha sido también un gran testimonio para todos. Súper, gracias. Anita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. De Pachuca. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría pues sí, como la historia, los frutos que da los frutos que recibimos cuando visitamos al Santísimo expuesto. Muy bien. De ahí te pueden salir miles. Sí, bastantes, ¿no? Y como ibas diciendo, ¿no? Esa misma historia, pero para las señoras, para los jóvenes, para que si así se animen y visiten más al Espíritu Santo expuesto. Ujú. Gracias, Anita. Nada. Ana Luisa Moreno, ¿cómo estás? Hola, sí, soy la que conté, la de Fátima. Ah, claro, sí, perdón. Que voy en Oye, orden. localidad Piedras Negras. Muy bien, qué bueno que nos dices, gracias. Piedras Rosy Negras. Cuevas, ¿cómo estás? Hola, perdón que no abra la cámara, también se asustarían. Pero bueno, a mí me llegó a la mente una compañera de mi equipo de encuentro, que es ejemplo para mí, porque cada que le llegan tragedias, que no han sido pocas, su fe y su serenidad son para admirar. Entonces, para mí es un ejemplo a seguir. Esa es la historia. Súper. Gracias, Rosy. En cada equipo hay una persona así. Sí. Bárbara Portilla, ¿cómo estás?
Hola a todos, buenas noches, ¿qué tal? Hola, Bárbara. Hola, hola. Pues una historia personal, yo conocí el movimiento Regnum Christi hace 30 y tantos años. Una muy amiga me invitó a la primera mega misión y ella falleció siendo colaboradora y esa historia la compartimos acá en el territorio norte de México y creo que ha tocado muchos corazones a la generosidad dentro del programa de colaboradores del Regnum Christi. Buenísimo. Gracias, Bárbara. Roxanne, tú ya lo compartiste, ¿no? ¿O no? Hola, buenas tardes. No lo he compartido. Ay, perdón, si escuchas que está mi niña aquí, no prendo la cámara porque aquí No te tiene preocupes, 2 dale, dale. años. A mí me gustaría compartir la historia de inicios del apostolado de Caballeros del Altar. Buenísimo. Apostolado muy bonito y que mucho a los niños. El apostolado es parte de, pero yo que apoyo en el apostolado miro el cambio de los niños, muchos que y contar, la historia. ¿Sí me escuchan? Al final te cortamos, te cortaste. Sí, el apostolado de Caballeros del Altar es como para darse más a conocer, porque siento que hay en varias localidades que no que encontrar en YouTube cuando se darse. No, te sigues cortando, Roxanne, pero si no pones en el chat esta parte de lo que cachamos de Caballeros del Altar, creo que es importantísimo compartir este apostolado tan bonito y con tanta necesidad. Gracias, Roxanne. Es que sí te estás cortando mucho, pero si nos los compartes, lo leo con gusto. Cori ya nos lo puso. Rodrigo, ¿cómo estás? No. No, Rodrigo, no. Male, ya que prendiste tantito la cámara, ni modo. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Una disculpa, hubo tormenta eléctrica y perdí conexión hasta hace un ratito. Pedí permiso para incluirme ahorita en el cierre. Quiero como comprender que están compartiendo algunas historias o anécdotas de fe, ¿sí? Que nos No, hayan... lo que les pedí es, sí, después de que hemos explicado cómo contar historias, les dije, todos tenemos alguna historia en corto que creemos que es buena compartir, ¿no? Entonces, nada más decir, si tuvieras que hacer este ejercicio completo, sin explicar toda la historia, pero de quién o de qué caso lo harías. Bueno, buenas noches a todos. Soy Male Bustamante Vidal de Tapachula, Chiapas. A lo largo de mi servicio en el Regnum Christi, he tenido la oportunidad de servir en diferentes apostolados, entre ellos ClubNet, y trabajar con niños es maravilloso. Tuvimos algunos testimonios hermosos de familias que de pronto no eran católicos, pero estaban en nuestro colegio por el hecho del tema académico, ¿no? De la parte integral. Y ha sido hermoso para mí constatar cómo Dios y el Espíritu Santo, el amor a la Virgen María van llegando y tocando con corazones de manera inexplicable, ¿no? Pues empezaron a acercarse para vivir ciertos sacramentos que no tenían sus hijos, empezando por el bautismo, y matrimonios pues que no estaban casados por la iglesia y que decidieron hacerlo, porque ese amor y lo que ClubNet inyectó en ellos, pues fue maravilloso, ¿no? Al final Dios obra a través de los medios y los talentos de quienes lo ponemos al servicio. Y hoy que me toca estar sirviendo en el área de comunicación, pues también he recibido muchos testimonios porque es un gran compromiso poder evangelizar a través de las redes.
y también vas teniendo grandes experiencias de vida. Tuvimos una señora que secuestraron a su hijo y a través de uno de los mensajes que compartimos de fe y de esperanza, pues ella encontró, después nos dio el testimonio aquí en nuestra localidad, encontró pues esa paz que en su momento necesitaba, ¿no? Podría compartir esas experiencias que en este trabajar diario con todos, lanzando redes, pues te vas dando cuenta y te va animando a seguir pues sin tirar la toalla, ¿no? La verdad que hay muchas historias, no me quiero extender, pero definitivamente cuando haces todo para gloria de Dios, Dios actúa de manera inexplicable en los corazones de las personas. Eso que podría hoy compartirles. Gracias. ¿Quién me falta? Tiche. No sé si lo pronuncié bien. Hola, sí, Tiche. Muy bien, gracias, Tiche, qué gusto. Hola, soy de Celaya y la historia bueno, que justo quiero trabajar ahorita es de una compañera que cumple 100 años, pero está desde la fundación del Reino en Celaya y todo. Entonces, pues es un gran testimonio de entrega porque la señora sí, increíble, no falta nada, va a apostolado, todo, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero, pues como una, hacer su historia y dos, reconocerla ella también toda su entrega, ¿no? Súper. Ujú. Gracias. Buenísimo, Tiche, pues muchas gracias. Nada más a manera a ver, fíjense, fue un ejercicio improvisado, pero miren cuántas cosas salieron aquí. Primero, pues que Pablo ya tiene 20 y tantas historias para compartir en Somos RC y en todos los medios y demás, que jamás nos hubiéramos planteado, ¿no? Segundo, que ustedes vieron una historia, pero cada uno tendrá 25, ¿no? Que compartir, o como decía Thais, pues no es contar una historia, sino encontrar mensajes de esperanza. Finalmente, el storytelling no es solo contar historias todo el tiempo, ¿no? Sino es la forma en la que yo transmito estas experiencias. Y por último, no sé si vieron las caras y por eso les pedí prender la cámara. Yo les garantizo que hay muchas historias que queremos saber qué más pasó, ¿no? Lo hicieron de forma natural, hay gente que se les da más el rollo que otros, pero ya quiere saber qué pasó con tal y con tal y con tal persona. Y fue nada más una introducción, ¿no? Imagínense esto cuando se trabaja más, cuando se desarrolla, cuando apunto todas estas historias. Y fíjense también la riqueza. Hablamos desde una señora de 100 años hasta niños de net, pasando por todo, ¿no? Caballeros de la... Hablamos de todas las etapas, hablamos de consagradas, o sea, pasamos por toda la riqueza de esta gran familia donde podemos estar compartiendo eso. Entonces, empiecen a anotar historias y empiécense a hacer esa disciplina de, de cómo compartirlas. Un poquito para ir cerrando, pero bueno, cualquier cosa, con mucho gusto les pueden compartir mis datos. Yo aquí estoy en la Ciudad de México y feliz de echar un montón. Pero bueno, finalmente, pues como todos han platicado, pues tenemos el mejor ejemplo de Hope Tellers, ¿no? Primero, pues la Biblia, que qué mejor libro, qué mejor forma de plasmar, pues finalmente escrito por Dios, donde ahí tenemos todos los mejores ejemplos de cómo contar historias, cómo compartirla, pues el libro más leído en la historia, más traducido y que más vidas ha cambiado. Y segundo, pues el ejemplo de Jesús, ¿no? Cómo predicaba sabiendo ponerse, y Jesús trabajaba perfectamente el modelo que vimos al principio, sabía a quién le iba a hablar y cómo le iba a hablar y qué le tenía que decir de lo que necesitaba escuchar en ese momento, ¿no? Y cómo hablaba con parábolas y cómo ahí tenemos un gran ejemplo también de aprendizaje. Entonces, finalmente, pues pidamos esa ayuda, pidamos ese apoyo. Arnoldo levantó la mano, adelante. A ver, es que me quedan dos preguntas, ¿no? A ver, nos conocemos desde hace mucho y tú siempre has tenido el don, ¿no? De todo lo que platicas, lo platicas lo envuelves en esta historia, ¿no? Me acuerdo de tus relatos del Santo Grial y demás. Pero
o sea, lo que voy es algo que puedes desarrollar o es algo que viene como talento, ¿no? Nato. No. Se puede desarrollar. Ok. La base de la creatividad, todos nuestros cerebros funcionan de una forma muy clara. Y aunque haya gente que haya desarrollado más el hemisferio izquierdo y sea más analítico y más ingenieril, digamos, y otros el derecho más creativo, es un músculo que se ejercita, ¿no? La creatividad tiene varios pasos que luego también, cuando quieran, podemos platicar de eso para crecer en ella, es como aprender un idioma, ¿no? Hay gente que le cuesta un poquito más, pero con disciplina lo logras hacer. Igual esta parte, si yo nunca cuento una historia, quizá a mí no se me da la comunicación verbal como a otro, pero a lo mejor sí soy bueno anotando historias de terceros. Entonces, es un ejercicio que hay que ir haciendo. Y no todos van a pararse y dar una conferencia, pero la habilidad de oír historias, apuntarlas, y ahí está la grandeza del liderazgo. A lo mejor yo no soy muy bueno redactando, pero ChatGPT sí, ¿no? Y ahí lo voy coachando y me acerco a tal. Pero todos tienen la capacidad de ser storytellers, y los que son papás lo han notado. De pronto te salen dones que no sabías y le estás contando historias de piratas a tus niños, a lo mejor sin tanto show como otros, pero es muy importante mencionar que sí es una disciplina que se tiene que aprender y se tiene que practicar constantemente, definitivamente. Súper. Y la otra era, ¿cómo sabes o cómo mides el no sobre explayarte, ¿no? O sea, el no caer por describir un lugar, etcétera, cuando ya fue suficiente, cuando ya te pasaste, cuando vas a robar la atención a la gente de tanta descripción que estás haciendo, ¿no? A la primera no te va a salir, ¿no? O te va a salir menos mejor que la segunda. Nosotros hacemos caricaturas y una de las series que hicimos, Lucas Storyteller, tú ves el primer capítulo y ves el 15º, pues son totalmente distintos, vas evolucionando, vas aprendiendo y vas mejorando la técnica. Y es igual, es un poquito irle midiendo, era un poquito como tips, no dar todo diluido para que ya se los planteaste en una foto, pero también dejarles algo a la imaginación para atraparlos. Y tú te vas dando cuenta cuando pierdes la atención, cuando no, cuando se están durmiendo, cuando no. Echando a andar es como se aprende y echando a perder pues, también es como se aprende, pero también la perfección es enemigo de la practicidad. Entonces, si nos esperamos siempre a tener algo perfecto, nunca vamos a hacer nada, ¿no? Pues sí es ir Súper. encontrándole ese justo medio como cuando cocinas, ¿no? Tal cual. Perfecto, gracias. Y levantó la mano Paloma. Sí, hola, buenas noches. Perdón primero por la tardanza en entrar. Estuve un poquito malita de salud, pero bueno, estaba escuchando y solamente quisiera comentar dos cosas. Una, hay un curso gratuito de un joven que se llama Javi Pastor, que es español, de copywriter. Y eso ayuda muchísimo. Yo lo tomé, bueno, claro, después te quieren vender ya el diplomado y demás, ¿no? Porque es lo gratuito es la entrada, ¿no? Pero muy bueno, en donde justo lo que estaba comentando ahorita nuestro compañero, nos dicen cómo decir, cómo escribir más bien, porque es copywriter, cómo escribir lo necesario, identificando el público que necesitamos captar, ¿no? Y ese curso de verdad a mí me ayudó muchísimo para el tema de storytelling y para el manejo de redes, porque, pues bueno, las redes, sabemos, antes teníamos entre 6 y 7 segundos para captar atención y ahora tenemos entre 3 y 4 segundos para captar la atención de alguien, ¿no? Por el scrolling. Entonces esa es una que yo les recomiendo que busquen a Javi En 5 Pastor. horas de consumo seguido al celular, ¿no? Pero sí. Exacto, exacto. Y la otra es, bueno, así rapidísimo, yo tengo la historia de mi compañera cuando fuimos colaboradoras, Montserrat Elizondo, que desafortunadamente tuvimos un accidente y ella falleció, pero los frutos de su intercesión, de la intercesión que ha hecho en la localidad en donde estábamos nosotros dando años, que fue en Hermosillo y Ciudad Obregón, Sonora, han sido impresionantes. Y la intercesión que ha hecho en diferentes personas que nos han estado compartiendo
ha sido hermosísima. Entonces, pues bueno, ahí está y les prometo que voy a desarrollar esa historia. Súper, gracias. Pues mira, ahorita que lo comentabas, Paloma, pues detonábamos muchos de esos químicos que comentamos antes, ¿no? Y sí, vivimos en la era de la sobreinformación. Hay cualquier cantidad de TED Talks sobre storytelling en redes sociales. Incluso si le buscan, que yo ya he estado en cursos de esos, en storytelling de católicos, comunicadores, o sea, ya hay toda la especialidad que quieras. Entonces, hay muchísimo en internet, si les interesa eso, métanse. Y hay un tema que no quiero dejar pasar, que es importantísimo. Cuando ustedes prenden muchos canales católicos en televisión o ciertas estaciones de radio o ciertos chats católicos, es la cosa más aburrida que hay en el planeta, ¿no? No lo ve. Yo siempre digo, alguno de los canales mexicanos católicos que voy a omitir el nombre, que no lo ve ni el director de cámaras, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser así? Cuando hay muestras también, y los cristianos, yo les he aprendido mucho de cómo comunicar el gran tesoro que tenemos. Tenemos el tesoro más grande de la humanidad y lo comunicamos mal y no lo sabemos comunicar. Entonces, esta es una invitación a trabajar como lo hacían antes. ¿Qué hacían los papas? Pues se traían a los mejores, y aquí puse el ejemplo de la Capilla Sistina. No era nada más pintar por pintar, ¿no? Era la forma de transmitir la fe, plasmarla en imágenes, haciéndola que trascendiera. Y bueno, ahora tenemos un ejemplo de una obra vista por todo el mundo, por poner un solo ejemplo de millones, ¿no? Pero pues las iglesias es parte de lo mismo, escultura, todas las bellas artes, pues se traían a los mejores para comunicar la fe. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no contratamos al mejor guionista? ¿Por qué no contratamos? A eso es a lo que hay que tirarle. Uno de nuestros animadores es budista. Y el cuate el otro día me regañó, porque me dijo, oye, no sé si estar feliz o regañarte, pero mi hija ya reza el ángel de la guarda por las caricaturas que te estoy haciendo, ¿no? Hay que traernos a los mejores aprendiendo esta gran lección que nos dejaron antes. Obras que trascienden, obras que impactan, y eso es el storytelling, y así es como podemos empezar. Entonces, no me quiero alargar, y estamos por terminar, pero los temas de fe no tienen por qué ser todo gratuito, malo y aburrido. Al contrario, hay grandes plataformas, y esto se traduce también en medios de comunicación. Sigan a los grandes influencers católicos, que seguro ya lo hacen. Sigan estos cursos como el que nos decía Paloma. Voy a buscar y luego se los mando estas conferencias de gente católica que está en la industria y que nos plasma muy bien ejemplos también de cómo, pero finalmente luego también queremos que viendo nuestro video se incorporen y vayan a reino. Pues no, así no va a pasar, ¿no? Es un detonante y Dios se encargará, pero sí son medios, ¿no? Y finalmente, pues esto es lo más importante, tenemos una gran herramienta que nos ayuda a discernir justo lo que decías, Arnoldo, de qué tanto sí, qué tanto no, si comunico esta historia, si comunico la otra, pues estemos en comunicación tenemos a un gran comunicador de aliado nuestro, el mejor comunicador que podamos tener y el mejor aliado. eh, pues finalmente en todas nuestras inicios de sesiones lo invocamos, pues pidámosle al Espíritu Santo que actúe a través de nosotros, que hable a través de nosotros. Y nos ha pasado, ¿no? Que de pronto, acabando ahora el Congreso en Mérida, me llegó un WhatsApp de, oye, gracias por lo que me dijiste, salvó mi matrimonio. Yo no le dije nada, ¿no? Evidentemente no fui yo. Pero bueno, pues ánimo, aquí les dejo mis datos. Quien quiera escribir, con mucho gusto. A través de la oficina de comunicación, pues ahí también estamos en constante comunicación, y seguro nos encontramos en algún evento o algo. Me dará mucho gusto saludarlos. No sé si alguien tenga, ay, se borró mi cámara un poco. No sé si alguien tenga alguna otra duda, pero bueno, para terminar puntuales, por mi parte es todo, y agradecerles pues su atención e invitarlos a que hagan esto, ¿no? Escriban historias, busquen darle estas estructuras, y pues, la primera les va a salir menos mejor que la segunda, y así progresivamente, ¿no? Pues gracias a todos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Te agradecemos toda esta experiencia que tienes y que nos has compartido. Yo creo que es una gran invitación para todos pasar de ser storytellers a ser hope tellers, ¿no? Narradores de
esperanza, que es la invitación que tenemos en este año jubilar. Y pues bueno, lo aterrizamos con la primera parte que Pablo nos compartió para que estas historias que tenemos, que todos tenemos una historia que contar, la podamos aterrizar por medio de un escrito, puede ser un video, puede ser una imagen, siempre se puede comunicar a través de distintas formas. Y pues bueno, está la invitación para todos para ser narradores de esperanza. Los esperamos la próxima reunión que tenemos de comunicadores. La tenemos programada para el 18 de junio. Les haremos llegar la invitación para que la agenden. Y pues bueno, igual si dentro de sus equipos quieren invitar a más personas que crean que les puede servir para trabajar en conjunto estas capacitaciones que vamos teniendo, pues son bienvenidos. Muchísimas gracias a todos. Y concluimos con una oración. Damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Pues muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.